¿Y si el gran secreto para criar adultos invencibles, altamente resilientes y, bueno, libres de ansiedad, fuera pura y simplemente ignorarlos? Fíjate que plantear algo así hoy en día suena a receta segura para que alguien llame a los servicios sociales. Totalmente, o sea, es impensable. Pero, a ver, si observamos unas fotografías de archivo fascinantes que acompañan a nuestra inmersión analítica de hoy, esa idea empieza a cobrar un sentido inquietante. Sí, son unas imágenes del archivo La Razón en blanco y negro. Exacto. Retratan el puerto de Buenos Aires en la década de los 60, y al mirarlas es que casi puedes oler el gasóleo, el humo denso y sentir la textura del metal oxidado de las grúas. Es un mundo muy rudo, puramente industrial, Desprovisto de filtros de seguridad, una época, digamos, con bordes afilados. muy afilado, sí. Y contrastar esas imágenes crudas con nuestra realidad actual, que es tan acolchada, ergonómica e hipervigilada, es el punto de partida perfecto para la misión que tenemos hoy. Que no es una misión pequeña, desde luego. Para nada. Vamos a explorar una paradoja absoluta sobre cómo entendemos la crianza, el desarrollo de la resiliencia y la crisis de salud mental moderna. Y bueno, nuestro mapa para este viaje es un artículo muy provocador publicado el 25 de marzo de 2026 en el diario Clarín. Escrito por Christian Kelly, que es un ex consultor de gestión y experto en economía conductual y psicología evolutiva. Eso es. Y que además incluye referencias clave a los análisis de la psicóloga Beatriz Titus. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Porque leer estos documentos se siente exactamente igual que desenterrar una cápsula del tiempo. Una cápsula que no contiene objetos, claro. Exacto, sino un manual de instrucciones psicológico que la sociedad moderna, en su afán por hacerlo todo más seguro, ha extraviado por completo. Y cuando abrimos esa cápsula del tiempo, no encontramos un manual teórico ordenado con sus viñetas, Ya, ojalá. sino la prueba de cómo las condiciones ambientales de hace 6 décadas moldearon un tipo de estructura mental que hoy parece un superpoder. Con las tasas de ansiedad disparadas que tenemos, sin duda. Claro. Y para entender cómo hemos llegado a este punto de fragilidad contemporánea, la tesis de Kelly nos obliga a rastrear el origen académico de todo esto. Tenemos que retroceder hasta 1966. ¿Qué pasó exactamente ese año? Pues fue el momento exacto en el que la psicología intentó por primera vez poner etiquetas a lo que ocurría de puertas para adentro en los hogares. Ah, claro, el estudio de la doctora Diana Baumrind. Exacto. Desde su despacho en la Universidad de California en Berkeley, publicó un estudio que sacudió el mundo académico. Categorizó la crianza en 3 grandes estilos, que de hecho aún se enseñan hoy. Sí, definió el estilo autoritario, donde los padres imponen reglas estrictas sin ofrecer mucha calidez ni diálogo. Eso es. Luego el estilo permisivo, caracterizado por mucho afecto pero una ausencia total de límites o estructura. Y finalmente el estilo democrático, que era como el punto de equilibrio, ¿no? Combinando límites claros con apoyo emocional y validación. Pero a ver, la gran ironía que señala el artículo de Kelly es que mientras Baumrind publicaba estos impecables modelos teóricos, a la inmensa mayoría de la generación que estaba creciendo en las calles, todo esto le daba absolutamente igual. Totalmente indiferentes. Porque en los años 60, el concepto de bienestar emocional infantil ni siquiera estaba en el radar social. Era casi un tabú, ¿verdad? Totalmente. Si un niño se caía, se raspaba la rodilla o tenía un conflicto con un amigo, no había asambleas familiares para validar sus sentimientos. Ya te digo. La directriz era escueta y contundente. Deja de llorar, sal a la calle y búscate la vida. Madre mía, qué diferencia. Y Kelly ilustra esta desconexión magistralmente utilizando la historia de su propia familia en las afueras de Manchester. Sí, nos traslada a un entorno puramente obrero. Su abuelo trabajaba en una fábrica, era un sindicalista muy curtido. Y su abuela en el comercio minorista. Exacto. Y en esa mesa, a la hora de cenar, el menú conversacional no incluía debates sobre las emociones de los niños. De hecho, de lo que se hablaba era de realidades materiales. Discutían sobre política, sobre la dureza de los turnos de trabajo, sobre huelgas y justicia social. Nada de preguntar qué tal te has sentido hoy en el recreo. Para nada. El padre de Kelly iba caminando solo al colegio todos los días, se peleaba a puñetazos en el patio, ganaba o perdía, y el conflicto moría allí mismo. ¿Y ningún adulto descolgaba el teléfono indignado para exigir explicaciones al colegio? Claro, ni montaban un gabinete de crisis con otros padres en un grupo de chat, que ni existían, obviamente. Al día siguiente, ese niño tenía que volver a cruzar la misma puerta, ver a los mismos compañeros y gestionar la tensión por su cuenta.
Y eso es crucial entenderlo. No era una negligencia atípica de una familia desestructurada. Era la norma. Era el estándar universal, era la definición misma de la infancia en esa época. Claro, pero a ver, si lo analizamos desde nuestra óptica moderna, la mente entra en cortocircuito. Es como si te soltaran de repente en medio de una ciudad extranjera gigantesca, sin un mapa, sin dinero y sin un teléfono móvil. Una pesadilla, vamos. Al principio hay un pánico absoluto, pero eventualmente, por pura necesidad de supervivencia, te ves forzado a entender cómo se conectan las calles. Tienes que aprender a nadar porque te tiran a la parte profunda de la piscina. Exacto. Y aquí necesito presionarte un poco, porque la línea parece finísima. Ver a niños de 7 años resolviendo disputas físicas o sociales sin un adulto a la vista nos resulta, bueno, salvaje hoy en día. Sí, desde luego. Entonces, ¿estábamos realmente ante un abandono sistémico o era esto un entrenamiento psicológico encubierto que hemos demonizado sin querer? Lo verdaderamente fascinante de esto es que no existía ningún diseño pedagógico detrás. O sea, no había un plan maestro en los años 60 para forjar pequeños guerreros resilientes. Simplemente pasaba. Pasaba, porque la explicación es mucho más cruda y material. Los adultos estaban completamente rebasados. Claro, trabajaban muchísimas horas. Cumplían jornadas laborales extenuantes, no tenían las comodidades domésticas actuales y sencillamente carecían del tiempo y la energía psíquica para microgestionar el ecosistema infantil. Y aquí entra la perspectiva de la psicóloga Beatriz Titos, ¿verdad? Eso es, ella señala en su trabajo cómo la sociedad actual vive obsesionada con encontrar la forma perfecta de poner límites verbales y emocionales a los niños. Cómo hablarles, qué tono usar. Exacto. Pero en los 60, el límite no era un diálogo, era un elemento físico. Te refieres a la puerta de casa. Exactamente. La puerta de la calle. De la puerta hacia afuera era el territorio salvaje de los niños. ¡Wow! Y esa aparente omisión de cuidado funcionaba en la práctica como un campo de entrenamiento emocional invisible. Porque al no intervenir los padres, forzaban a los niños a espabilar. Al no intervenir, los adultos forzaban a los niños a desarrollar una musculatura psicológica que hoy, al intervenir constantemente, no dejamos que crezca. Vale, si aceptamos que ese entorno rudo, de asfalto y sin red de seguridad, funcionaba como un entrenamiento continuo, necesitamos diseccionar esto aún más. Vamos a ello. Quienes nos escuchan se preguntarán, bueno, ¿qué músculo exacto estaban ejercitando esos niños todos los días? Pues la ciencia nos da un nombre muy específico para esto. Se llama la tolerancia a la angustia. Tolerancia a la angustia. Y no hablamos de aguantar dolor físico, imagino. No. Hablamos de la capacidad neurológica de convivir con una incomodidad psicológica punzante, con el aburrimiento o la frustración. Sin que te destruya por dentro. Exacto. Y sin exigir que el mundo exterior detenga esa sensación inmediatamente. Claro, en los 60 este músculo se hipertrofiaba a diario. Constantemente. Piensa que si querías ver un programa en la televisión, tenías que estar plantado frente al televisor a la hora exacta. Y si llegabas tarde, te lo perdías para siempre. No había plataformas a la carta. O si querías algo de la tienda, tenías que ahorrar. Y si te aburrías en una tarde lluviosa, pues milabas la pared. Mala suerte. No había una pantalla inyectándote dopamina infinita cada vez que sentías un atisbo de tedio. Esa ausencia total de rescate inmediato es el núcleo de este fenómeno. Y el artículo de Kelly apoya esto introduciendo la extensa investigación de Peter Gray. El psicólogo del Boston College. Ese mismo. Y en una entrevista en NPR, Gray argumenta que el verdadero gimnasio donde se construía esta tolerancia a la angustia era el juego libre. Pero, ojo, debemos diferenciar esto radicalmente del juego moderno. Completamente. No se trata de estar apuntado a una liga de fútbol infantil con árbitros, uniformes y trofeos garantizados por participar. Hablamos de niños en un descampado, lejos de la mirada adulta. En ese vacío de autoridad, los niños tenían que inventar las reglas, negociar cuándo un juego era injusto. Gestionar el rechazo si no los elegían para un equipo. E incluso lidiar con el acoso de manera autónoma. Y Gray aporta datos demoledores al respecto. ¿Cuáles son esos datos? Libre, menor resiliencia. Así de claro y así de duro. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Ya lo creo. Y donde sé que gran parte de nuestra audiencia va a presentar una objeción legítima. Porque vamos a ver, si la hipervigilancia de los padres y educadores modernos consigue proteger a un niño del acoso, del rechazo brutal o de una crisis de ansiedad profunda, retrasando ese gran trauma desde los 8 años hasta los 18, Entiendo por dónde vas. ¿no es eso un triunfo absoluto de nuestra civilización? Quiero decir,
¿No estamos alargando la etapa de inocencia y protegiendo a los más vulnerables durante más tiempo? Esa es la trampa intuitiva en la que cae la sociedad moderna. Suena compasivo, pero Gray nos obliga a confrontar una conclusión tremendamente incómoda. ¿Cuál es? Que al posponer esa primera colisión real con el fracaso y el rechazo hasta los 18 años, estamos ignorando cómo funciona la biología humana. El desarrollo cerebral. Claro. Durante la infancia, la plasticidad cerebral está en su punto álgido. Las disputas en el parque o el aburrimiento extremo actúan como pequeñas vacunas de estrés. Qué buena metáfora. Permiten que el cerebro ensaye respuestas y genere, digamos, anticuerpos emocionales. A los 18 años, esa ventana de plasticidad comienza a cerrarse drásticamente. Y además, el coste de los errores a esa edad es infinitamente mayor. Exactamente. Un problema no resuelto a los 8 años significa perder un juego. Pero a los 20 puede significar perder una carrera o una red de apoyo vital, claro. Esos niños de los 60 acumulaban pequeñas dificultades no resueltas, pequeñas cicatrices que tejían una solidez estructural subyacente. Así que, cuando esa generación llegó a la edad adulta y la vida los golpeó de verdad, ¿no se desmoronaron? Hablamos de golpes serios, despidos masivos, problemas de salud graves o el colapso industrial de sus propias ciudades, como en el caso de Manchester. Sufrían, por supuesto, porque el dolor humano es universal. Pero poseían el andamiaje mental para soportar el peso de la tragedia sin romperse, precisamente porque llevaban desde la infancia practicando el arte de lidiar con la hostilidad del mundo. Entonces, si impedimos que desarrollen ese andamiaje en el descampado, alteramos completamente su percepción de la realidad. Y esto nos lleva a un concepto que actúa como una bisagra causal en todo este fenómeno. Desarrollar esta tolerancia a la angustia a través del juego libre no solo les enseñaba a lidiar con el aburrimiento o los conflictos, No, hacía algo mucho más profundo. reprogramaba por completo cómo veían su lugar en el universo y su poder sobre su propio destino. Entramos de lleno en la investigación de la psicóloga Jean Twenge. Y en un término técnico absolutamente vital para entender esto, el locus de control. Este concepto lo cambia todo, de verdad. Lo cambia. El locus de control mide psicológicamente dónde ubica una persona la fuente principal de las fuerzas que dirigen su vida. Explícanos un poco más. ¿Cómo funciona? Pues una persona con un locus de control interno cree firmemente que su propio esfuerzo, sus habilidades y sus decisiones dictan sus resultados. Por ejemplo, si suspenden un examen, asumen que no estudiaron lo suficiente. Exacto. Por el contrario, una persona con un locus de control externo siente que su vida es el resultado de fuerzas incontrolables. Como la mala suerte, un sistema injusto o figuras de autoridad tiránicas. O los genes. Si suspenden es porque el profesor les tiene manía o el examen era una trampa. Ya veo. ¿Y Twenge midió esto utilizando cuestionarios estandarizados aplicados a miles de jóvenes, no? Sí, debían elegir entre afirmaciones del tipo, lo que me ocurre es obra mía, frente a veces siento que no tengo suficiente control sobre la dirección que toma mi vida. Y los resultados de esa medición a lo largo de las décadas son, bueno, escalofriantes. Lo son. Twenge descubrió un desplazamiento geológico masivo, al comparar los datos desde 1960 hasta 2002. Madre mía, ¿qué encontró? Observó que las puntuaciones de los jóvenes se habían volcado drásticamente hacia el control externo. Para el año 2002, el joven promedio estaba más orientado hacia el exterior que el 80% de los jóvenes de la década de los 60. ¡Qué locura! O sea, la creencia en la propia capacidad de decisión se había evaporado estadísticamente en solo 4 décadas. Y este cambio coincide perfectamente con el aumento de la depresión clínica. Entonces, ¿qué significa todo esto exactamente? Para visualizarlo sin tanta jerga académica, imaginemos que la vida es un vehículo. ¿A ver esa analogía? En los años 60, daba igual si la carretera estaba llena de socavones o si el coche era una auténtica chatarra que se caía a pedazos. La persona sentía que tenía las manos aferradas al volante. Sabía que, girando a la izquierda o a la derecha, podía esquivar el bache. Muy buen ejemplo, sí. Pero hoy en día tenemos carreteras perfectamente asfaltadas y coches con sistemas de seguridad de última generación. Pero muchos sienten que viajan encerrados en el maletero. Sienten que un algoritmo, la sociedad o el gobierno conducen el vehículo. Y que ellos son simples rehenes sin capacidad de influir en la ruta. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, entendemos por qué esta métrica es tan vital. La psiquiatría nos dice que poseer un locus de control interno es uno de los mayores factores protectores contra las enfermedades mentales. Y Kelly lo ancla en la realidad recordando a sus abuelos que fueron supervivientes de la guerra. Imagínate,
crecer escuchando a personas que sobrevivieron a verdaderas catástrofes a base de pura fuerza de voluntad y tenacidad. Eso recalibra por completo lo que se considera una crisis en esa casa. Te demuestra empíricamente que la historia global le sucede a personas reales y que esas personas tienen la capacidad de salir adelante. Esa creencia en la propia capacidad de decisión blindaba la mente humana. Claro, no se trataba de ser inmunes al dolor, sino de no quedarse lamentándose frente a la adversidad. Impedía la parálisis. Porque tenías interiorizado que la acción era tu vía de escape. Ahora bien, escuchar todos estos datos puede hacer que queramos volver corriendo a los métodos de 1960. Que es una tentación muy común hoy en día. Podríamos pensar, se acabó, confiscamos los ordenadores y echamos a los niños a la calle. Pero la nostalgia es peligrosa. Y debemos examinar el lado oscuro de esa supuesta época dorada. Exacto. El artículo de Kelly no nos permite romantizar el pasado. No se trata de volver a decirle a los niños que sean fuertes y se aguanten. Porque la crianza de los 60 generó resiliencia, sí, pero también una generación incapaz de hablar de lo que les dolía. Había una represión emocional tremenda. Era la norma. La salud mental estaba estigmatizada. Y existían puntos ciegos enormes que causaron un daño real, abusos que no se contaban, dolores que se tragaban en silencio. Por eso Kelly introduce el concepto de las dos verdades a la vez. Esto me parece interesantísimo. Es vital. La primera verdad es que en los 60 acertaron en algunas cosas, como la construcción de la resiliencia, aunque fuera por pura casualidad. ¿Y la segunda verdad? Que se equivocaron gravemente, y a menudo a propósito, en todo lo relacionado con la represión de las emociones y la falta de empatía. Claro, sostener esas dos verdades a la vez nos salva de caer en el discurso reaccionario de ¡ay, los jóvenes de hoy son de cristal! Totalmente. Pero a la vez, el mensaje de Peter Gray a la Escuela de Posgrado en Educación de Harvard nos advierte del extremo opuesto. Sí, Gray dice que proteger a los niños de cada obstáculo comunica implícitamente que no pueden valerse por sí mismos. ¡Qué fuerte! En vez de decirles «te quiero», les estás diciendo «eres incompetente, así que lo hago yo por ti». Y eso destruye su autoconfianza. El valor real, según Gray, residía en el lapso. ¿En el lapso? Sí, en esa brecha temporal entre necesitar algo y obtenerlo, o entre afrontar un problema y encontrar ayuda. Pero claro, esto me hace reflexionar sobre el equilibrio. ¿Cómo se puede validar emocionalmente a alguien hoy en día sin robarle la oportunidad de resolver su propio problema? Esto plantea una pregunta crucial para nosotros hoy. ¿La hiperprotección nace del amor? De eso estoy convencido. Sin duda. Pero funciona como un ladrón de autoconfianza. El desafío moderno no es volver a la negligencia de los 60, sino permitir el espacio, ese lapso del que hablábamos, donde se forja el carácter. Pero sin el estigma del silencio de los 60. Exacto. Si alguien tiene un problema, valida su emoción. Le dices, es normal que estés frustrado. Pero luego le devuelves el problema. Le preguntas, ¿qué opciones se te ocurren para solucionarlo? Le obligas a usar su locus de control interno. Bueno, para hacer un resumen equilibrado de todo nuestro viaje de hoy, Ha sido intenso, la verdad. lo ha sido. Hemos ido desde las calles sin supervisión del Manchester obrero y los estilos de crianza de Baumrind, Pasando por el descenso de la tolerancia a la angustia y ese drástico desplazamiento del locus de control hacia el exterior, hasta llegar a la difícil reconciliación entre fomentar la resiliencia y permitir la expresión emocional. y el motivo por el que esta información es oro puro para quienes nos escuchan hoy es porque tiene una aplicación práctica directa. Ya sea gestionando un equipo de trabajo, educando a niños o lidiando con la ansiedad personal ante tanta sobreinformación. Entender que la incomodidad y la fricción son características necesarias del crecimiento. Y no errores del sistema que debamos eliminar. Eso es. Comprender eso permite recuperar ese locus de control interno. Pues para la mente curiosa que nos acompaña hoy, quiero despedirme dejando una idea muy incisiva. A ver, Algo que no hemos debatido en profundidad, pero que nace directamente de todas estas fuentes. Si la ausencia de tecnología y la negligencia accidental de los años 60 construyeron, por casualidad, este escudo psicológico invencible, ajá, ¿cómo podemos diseñar, hoy en día, una fricción artificial u obstáculos deliberados en nuestras vidas tan cómodas y automatizadas? qué gran pregunta. ¿Cómo lo hacemos para recuperar el control de nuestro destino sin tener que sacrificar nuestra salud emocional en el proceso? Ahí lo dejo, para que cada uno lo mulla por su cuenta. Tiene tela, desde luego. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos, seguid explorando y cuestionando vuestra propia relación con la comodidad. Hasta la próxima inversión analítica.